Capricornio, esta carta que ves a boca abajo, desde el inicio, la volteo al final. Porque lo que dice es la verdad más clara que existe después de tanta confusión. Y cuando la veas, todo lo que las cartas dijeron hoy va a tener un sentido que tu mente ya estaba buscando. Las cartas de hoy no vinieron a hablar de sentimientos. Capricornio no necesita sentimientos, necesita la verdad y la verdad es lo que salió aquí hoy. Sin adornos, sin versiones alternativas, sin la narrativa que él construyó para protegerse. Él habló mal de ti, fingió lo que sentía, fue arrestado por sus propias acciones, cambió de opinión cuando le convino y llegó a buscarte cuando ya era demasiado tarde. Las cartas lo nombraron todo y el universo no negocia con la verdad. Esta lectura es atemporal. Tómala cuando la necesites. Si la ves en espejo, cambia él por ella o por el nombre de tu persona. El mensaje aplica exactamente igual. Para activar esta lectura, escribe tu signo y el de tu persona de interés ahora mismo. Sé que en algún momento supiste o sospechaste que él hablaba de ti de una manera que no te representaba, que la versión de ti que él contaba en otros espacios no coincidía con quien realmente eres. Esa persona no estaba equivocada, Capricornio. Esta primera carta lo confirma directamente. Él difamó, construyó una narrativa sobre ti, para su entorno, para las personas que lo rodeaban, para quienes quisieran escuchar. Donde tú quedabas como el problema, como la razón de lo que no funcionó, como la que tenía la culpa de lo que él eligió hacer. Yo veo aquí a alguien que necesitaba esa narrativa para sostenerse, para no tener que mirar sus propias acciones y asumir lo que le correspondía asumir. Tú eras el problema. Él podía seguir siendo el que sufría, el que no tuvo suerte, el que encontró a alguien que no lo supo valorar y etcétera. Pero las cartas no compran esa narrativa y el universo tampoco. Y lo más importante para ti hoy, la verdad no necesita que tú la defiendas en voz alta. Se defiende sola, con el tiempo, con la realidad de lo que cada uno construye cuando el otro ya no está mirando. Si en algún momento supiste que él hablaba de ti en una manera que no era justa, escribe ya basta en los comentarios. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. Sé que hubo un periodo donde lo que él mostraba parecía amor. Atención, palabras, presencia, todo lo que hace que uno empiece a creer que eso es real, que esa persona siente lo que dice sentir. Esa carta dice algo incómodo, pero necesario. Lo que él mostró como enamoramiento no tenía la base que aparentaba. No digo que no sintiera nada, digo que lo que sentía no era suficiente para sostenerse cuando la situación pedía algo más que la emoción inicial. Cuando se requería constancia, cuando había que elegir en momentos difíciles, cuando el amor real pide más que la intensidad del inicio. Y ahí es donde lo que él llamaba amor mostró sus límites. El enamoramiento de él era real en la superficie y frágil en la raíz. Y Capricornio, que busca lo que dura, que no quiere emociones que se evaporan cuando llega la primera dificultad, merece un amor que tenga la misma solidez que tú le pones a todo en lo que construyes. Lo que él ofrecía no tenía solidez, y esta carta lo dice sin rodeos. Si en algún momento el amor que él prometía no resistió la primera prueba real, escribe, lo viví.
¿Sientes esta energía ahora mismo o sientes que esto ya quedó atrás? Porque esta carta no dejó espacio para la duda. Él fue detenido por sus propias acciones, por la difamación que construyó, por el enamoramiento que no pudo sostener, por las decisiones que tomó creyendo que podía manejar las consecuencias. El universo tiene su propio sistema de justicia y ese sistema no necesitas que tú hagas nada para activarse. Lo que él sembró en esta situación, lo que hizo, lo que dijo, cómo operó, tiene un costo y ese costo llegó o está llegando de una manera que él no pudo predecir ni controlar. Y lo más afilado de esta carta, lo que más me llamó a la atención cuando salió, es que la detención siempre llega desde el punto más inesperado. No necesariamente de donde él estaba mirando, sino de donde no cuidó, de lo que creyó que había manejado y que resultó no estar tan bajo control como esperaba. Capricornio cree en la justicia, en que las cosas tienen consecuencias reales, en lo que uno construye o destruye tiene un peso concreto en el mundo. Y esta carta le da la razón completamente. Si en algún momento supiste que lo que él hacía iba a tener consecuencias, escribe lo sé. Esta siguiente carta es la que más me impactó de toda esta tirada. Sé que en algún momento él cambió de dirección, de actitud, de lo que decía querer. Y sé que en ese cambio o después de ese cambio, algo en ti tuvo que recalibrarse. Tuvo que procesar una realidad diferente a la que esperabas. Esta carta dice algo muy específico sobre ese cambio. No fue genuino o no fue completo. Fue un cambio de conveniencia, motivado por las circunstancias, por lo que convenía en ese momento, por la presión de las consecuencias que llegaron, no por una transformación real de lo que él era y de cómo operaba. Y lo más curioso de este cambio de corazón, porque a veces los cambios de ellos son más reveladores que su constancia, es que los cambios que vienen del miedo o de la conveniencia no duran. Se mantienen mientras la presión que los generó está presente y cuando esa presión cede, el comportamiento original vuelve. No porque la persona sea mala necesariamente, sino porque el cambio real viene de adentro, no de las circunstancias. Y lo que él mostró fue un cambio de circunstancia disfrazado de cambio de corazón. Capricornio sabe distinguir lo real de lo temporal. Y lo que esta carta confirma es que tu percepción era correcta. Si en algún momento el cambio de él llegó justo cuando le convenía, escribe exactamente. Dale like para reclamar esta lectura. La energía aquí da un giro que cambia todo lo que vimos antes. Esta última carta del oráculo cerró el diagnóstico de él con algo que necesito que escuches con mucha atención. Él llegó a buscarte, llegó tarde y desde un lugar equivocado, con una energía que no era la del amor maduro, sino la del que no puede aceptar que perdió algo. El cazador no busca por amor, busca porque necesita capturar, porque el hecho de que algo se escape de su control lo desestabiliza mucho más de lo que le afecta a la pérdida en sí misma. Y lo que él llama búsqueda, esa energía de querer recuperarte, no viene de haber crecido, viene de haber cambiado de verdad, de haber entendido lo que tenía. Viene de no poder soltar el control. Y Capricornio, que construye con paciencia, que no regala su tiempo a lo que no tiene sustancia, sabe reconocer la diferencia entre alguien que viene a dar y alguien que viene a tomar de nuevo.
El oráculo cerró el retrato completo, pero el tarot ahora tiene algo para ti que es completamente diferente. Hay una carta boca abajo desde el inicio que cierra esta lectura con la claridad más poderosa que existe después de tanta ilusión rota. No te muevas, esto viene para ti. La primera carta del tarot confirma lo que el oráculo insinuaba desde el inicio. El líder que él prometía ser no era lo que aparentaba. El rey de bastos derecho es la carta del hombre con dirección clara, con liderazgo genuino, con la energía del que inspira porque tiene sustancia real. Pero invertido dice que esa energía estaba distorsionada, dominante, donde debía ser fuerte, sin dirección clara, donde prometía certeza, difícil de trabajar, donde prometía ser un apoyo. Él se presentó con la energía del rey, con la seguridad del que tiene todo bajo control, del que sabe lo que quiere, del que puede construir algo sólido. Y esa presentación fue convincente al inicio, pero con el tiempo, y Capricornio siempre da suficiente para que las cosas se prueben, lo que había detrás de esa presentación no coincidía con lo que él prometía. El control que ejercía no era liderazgo, era la necesidad de no perder el poder en la situación. Y eso tiene un nombre que no es amor. Para ti, esta carta dice algo importante, que lo que buscabas, el hombre que tiene solidez real, el que lidera desde la integridad, ese no era él, pero existe. Presta mucha atención porque esto cambia el mensaje. Esta carta me alegra el corazón, Capricornio, porque después de todo lo que el oráculo reveló, lo que dice aquí es exactamente lo que necesitabas. Las fantasías finalmente tocan tierra. El 7 de copas derecho es la carta de las ilusiones, de las opciones que parecen reales, pero son fantasías, de la mente que se pierde en lo que desea en lugar de ver lo que es. Pero invertida dice que ese periodo está terminado, que la niebla de las ilusiones se levanta, que lo que era confuso empieza a volverse claro. Y para ti, Capricornio, que siempre prefirió la realidad, aunque duela, a la ilusión, aunque sea cómoda, esta carta es una confirmación poderosa. El periodo de preguntarse qué era real y qué no, de analizar sus palabras buscando coherencia, de dar el beneficio de la duda cuando algo no cerraba, ese periodo está llegando a su fin. No porque decidas ignorar lo que pasó, sino porque la claridad que llega hace que ya no haya nada que interpretar. ¿Lo ves? Sin niebla, sin la versión de él que necesitaba que creyeras, solo la realidad. Y la carta que estaba boca abajo desde el inicio, la que guardé para el final, cierra toda la lectura con esa claridad en su forma más pura. Pero antes de mostrarte esto, respira, porque aquí es donde todo cambia. Capricornio, esta carta es la respuesta a todo. La luna invertida es el momento en que la ilusión se rompe definitivamente, en que lo que operaba en las sombras, la difamación, el enamoramiento que no tenía raíces, las consecuencias que llegaron, el cambio de corazón conveniente, la cacería tardía, todo eso ya no puede esconderse desde la niebla. La luz llegó. Y con la luz, la claridad que Capricornio siempre necesitó para poder soltar lo que no tenía futuro real. Yo veo en esta carta algo muy específico para ti. No el dolor de ver la ilusión rota, sino el alivio. El alivio de Capricornio, que finalmente puede dejar de analizar, de preguntarse, de buscar coherencia en algo que nunca la tuvo.
Porque cuando la ilusión se rompe completamente, ya no hay nada que descifrar, solo la realidad limpia, concreta y manejable. Y la realidad, Capricornio, dice esto: él era la ilusión, tú eres lo real, lo que construyes, lo que eres, lo que ofreces cuando alguien tiene la inteligencia de verlo. Eso no es ilusión, eso dura. Y lo que dura merece lo que también dura. No lo que se cae cuando lo primero se complica. ¿Estás lista para construir desde la claridad total? Antes del decreto, repasamos lo que las cartas dijeron para Capricornio. El oráculo mostró a un hombre que difamó para proteger su propia imagen, que fingió un enamoramiento que no tenía raíces, que fue arrestado por sus propias acciones, que cambió cuando le convino, no cuando creció de verdad, y que llegó a buscarte desde la necesidad de control, no desde un amor maduro. El tarot confirmó que el líder que prometía ser no tenía solidez real, que las fantasías que construyó finalmente tocan tierra. Y la luna invertida cerró con el mensaje más poderoso. La ilusión se rompió definitivamente. La claridad llegó y Capricornio construye desde la realidad, no desde lo que alguien prometió ser. Eso fue lo que las cartas vinieron a decir para ti hoy, Capricornio. Mano en el corazón, respira profundo, repite conmigo en voz alta si puedes. La ilusión se rompió. La verdad me liberó. Yo construyo con lo real, no con lo que prometieron ser. Mi claridad es mi poder y desde ahí elijo. Hecho está. Todo lo que el tarot mostró hoy lo aterrizamos en el en vivo. Si necesitas nombres, tiempos específicos o confrontar su energía directamente, ahí te espero para terminar de limpiar este camino. En vivos esta semana, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde, jueves y viernes a las 7 de la noche, sábados y domingos 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York. Si esta lectura fue para ti, suscríbete para que el tarot te encuentre cada semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.